Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Pues no me cansaré de agradecerle a todos los que han estado comentando en los diferentes episodios, pero me gustaría agradecer el día de hoy a los que han aceptado la invitación de participar en el podcast, a todos los invitados. Ya van poco más de 80 y tantos, ya casi llegando a los 90 invitados, así que pues muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de estar aquí. Y bueno, por favor, no olviden darle clic a la campanita, compartan este video para que llegue a más personas y podamos aprender de las experiencias de otras personas en arquitectura empresarial, que definitivamente una forma en la que podemos crecer es a través de la experiencia de más personas. Y precisamente el día de hoy me gustaría presentarles a un invitado que tiene mucha experiencia en arquitectura empresarial y tiene muchos conceptos interesantes que compartirnos, porque pues lo ha vivido, él ha estado ahí en la trinchera, le ha tocado picar piedra, tocar puertas, ya saben, ¿no? Tratar de evangelizar de la importancia de la arquitectura empresarial. Así que bueno, pues sin más preámbulo les presento a Alejandro Padrón. Alejandro tiene mucha experiencia en arquitectura, como comenté. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales, en LinkedIn, ahí aparece como Alejandro Padrón, y vean pues toda la experiencia que tiene. Así que ojalá que puedan ustedes aprovechar pues todos los conceptos y todos los mensajes que Alejandro nos va a compartir. Alex, primero que nada, quiero agradecerte tu tiempo. También eres parte de estos 80 y tantos, casi 90 invitados. Quiero agradecerte pues que hayas aceptado. Sé que el viernes tienes ahí un tema importante, así que pues te agradezco bastante que te tomaste el tiempo para, a pesar de que sé que el viernes tienes ahí un tema interesante de salud. Y bueno, pues gracias por aceptar esta invitación. Y me gustaría preguntarte primero, Alex, ¿cómo estás? ¿Y en dónde estás? Para los que no te conocen, pues si nos platicas un poquito de ti, Alex, de dónde eres y pues si nos cuentas un poquito de ti. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias antes que nada, Isa, por la invitación. La verdad que creo que ya habíamos tenido un tiempo de que me habías invitado y siempre por alguna razón no había podido atender esta invitación. La verdad me resultan muy interesantes los podcasts que has sacado con otros arquitectos, con otros invitados, porque al final esta es una de las prácticas que creo que se ve muy poco en las empresas. No creo que no les den el valor que tiene el hacer arquitectura empresarial y formalizar un área como tal, ¿no? Yo estoy basado en Monterrey, Nuevo León. Trabajo para una empresa de alimentos y bebida transnacional, ¿sí? Muy grande. Estamos actualmente en 18 países, principalmente en Europa y en América Latina. Y empezamos, realmente yo con esta organización tengo ya casi 8 años, donde he cubierto algunos roles diferentes de arquitectura, y de 3 años para acá, digamos, ya de una manera más formal, este tema de que hemos tratado de impulsar de arquitectura empresarial dentro de la organización. Y algo pues que veo y que noto es que realmente a veces es complicado hacer una buena adopción de esta práctica cuando no viene del negocio. Normalmente, como bien sabes, normalmente en casi la mayoría de las empresas donde hemos hecho benchmark, también nosotros hacemos muchos benchmarks aquí en la organización para distintos temas, que me ha topado con empresas de nuestro tamaño y quizás un poco más pequeñas, es que casi siempre esto nace, o la iniciativa de que se abra un área de TI, de arquitectura, o una práctica de arquitectura empresarial, viene desde TI, cuando realmente creo que esto va más allá de TI, debería ser un área que debería de venir del área de negocio o de operaciones, porque al final del día, pues normalmente lo que rige una empresa son sus procesos operativos, ¿no? Y que esos procesos son apalancados con tecnología y, lógico, con todas las capas que vienen, que tenemos, que están ligadas, que forman los distintos dominios de arquitectura empresarial. Y ya traigo yo alguna experiencia en sistemas, traigo casi 30 años de experiencia, donde me ha tocado de todo, ¿no? Y algo que he visto en experiencia es que cuando tú tienes una práctica, digamos, más ordenada de lo que es arquitectura, ¿sí? Normalmente los proyectos son más exitosos. Fíjate que, Alex, a mí me gustaría saber si alguien de los que nos están escuchando nos puede decir si su iniciativa inició del negocio, o sea,
es que te podría decir que el 90%, si no es que más de los casos que me ha tocado escuchar, y creo que también coincides conmigo, vienen de tecnología, como dijiste, pero a lo mejor hay un 2-3% que está por ahí. Estaría interesante que nos contaran su experiencia, ¿no? ¿Cómo sucedió eso que naciera del negocio y no de tecnología? Sí, sí, de hecho, te digo, ¿no? Antes de que nosotros lo viéramos ya para formalizar un área dentro de la organización, hicimos benchmarks con otras empresas y Sí, todos esos benchmarks, el 100% son sí. de TI, son de Ajá, TI, ¿no? Y creo que todos coincidíamos que al nacer de TI realmente se batalla porque vas de abajo hacia arriba. sí. Sí. O sea, realmente cuando hablas de esto y llegas con las áreas de operación, ellos te siguen viendo como el técnico, Sí. como el experto técnico y no como ese socio de negocio que también conoce la operación y que está ahí para ayudarlos. Antes de pensar en tecnología y en cualquier otra cosa, pensar en si se puede o no mejorar un proceso, ¿no? O sea, al Sí. final del día, eso es con lo que batallamos nosotros y digo, nosotros también actualmente lo estamos viviendo, pero que también en otros medios me han dicho lo mismo, ¿no? O sea, batallas porque te siguen viendo como alguien experto técnico y no como alguien que también les puede generar valor dentro de sus procesos operativos, ¿no? Oye, Alex, ¿y no creerías que un movimiento estratégico de la alta dirección es sacar la idea de arquitectura, de tecnología y ponerla en un área, pues a lo mejor más estratégica, de planeación o dentro del negocio? Es decir, como que también el hecho de que estemos bajo la sombrilla de tecnología, pues eso no nos beneficia. No digo que esté mal, pero claramente, como dijiste, estamos empezando de abajo hacia arriba, como el salmón, tratando de nadar y pues cuesta, ¿no? Sí, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo con esa visión. O sea, yo soy de la idea que arquitectura empresarial debería de estar, así como ciberseguridad, Ajá, deberían de transversal. estar en áreas más de negocio, más en áreas estratégicas y tácticas, y precisamente deberían de ser parte de esas áreas donde se generan esas estrategias de hacia dónde va el negocio. Porque Correcto. al final del día, pues con la experiencia que uno tiene en la parte de arquitectura empresarial, puedes ayudar a ver o puedes dar una opinión sobre cómo ese objetivo que buscan, esa visión que buscan a corto, mediano o largo plazo, se puede llevar a cabo, ¿no? Porque muchas veces definen estrategias operativas pensando, por ejemplo, en empresas como la de nosotros, que tenemos operación en 18 países, donde creemos que todos operan de la misma manera. Y cuando llegas ahí te das cuenta que aunque son del mismo rubro de negocio o de la misma categoría de ventas, operan de formas súper diferentes, ¿sí? Y entonces tú desde ahí, tú ya pudieses decir, ¿sabes qué? Pues sí te ayuda que hagamos esto, podemos irnos a homologar esto, podemos ayudar o apalancar con cierta tecnología. ¿Para qué? Para ayudar que se logren esos objetivos estratégicos que se están buscando y no sobre la marcha darte cuenta, pues que lo que se pensaba, pensando desde una vista tecnológica, pues no va a poder cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no? O de todos los lugares donde lo quieras implementar. Y estoy hablando Ujú. específicamente cuando metes algún sistema o alguna plataforma que tú bien sabes, cuando la metes sin haber hecho un análisis correcto de procesos, sin haber comparado procesos entre los distintos actores que van a participar, llamemos plantas, países o lo que sea, cuando lo tratas de imponer te das cuenta que, pues oye, se me pasó tal cosa acá, que no, ¿por qué? Porque su tamaño de operación es más pequeño, tienen menos capacidad y el sistema que les estamos metiendo es un sistema demasiado grande, ¿sí? Donde algo que nosotros hemos definido para otro lugar que tienen más capacidad y que hay una descentralización, pues aquí vas a tener que meter toda la operación con poca gente y eso a veces va en contra de las buenas prácticas operativas, ¿no? Entonces Correcto. ahí es donde comienzan los temas o que es muy cara la solución y que no la pueden pagar por el tamaño, etcétera. Entonces cuando tú estás dentro de ese comité donde a ti te permiten opinar y decir, oigan, hay que tomar en cuenta pues operaciones de este tamaño, que en aquel lugar existen estas capacidades, que no son iguales a las de este otro lugar, creo que eso también ayuda a que la estrategia del negocio sea más aterrizada.
Sí. Oye, y precisamente mencionaste un par de ocasiones un concepto que es bien importante. Yo pienso que ya las organizaciones lo entienden, pero tal vez no esté tan, a lo mejor tú soy demasiado optimista, que dijiste el proceso, el proceso, el proceso. Porque antes de que entráramos a grabar el episodio, mencionabas que a veces, pues, quien dicta el rumbo, pues es el proceso, ¿no? Y la tecnología responde a las necesidades del proceso de negocio. Pero no sé si tú creas que todavía estamos batallando para demostrar la importancia de tener los procesos mapeados o ya, prueba superada. No, no, ese es otro dolorón de cabeza también. O sea, es que realmente las empresas de repente te dicen, sí tengo procesos, pero no tienen una buena organización de sus procesos operativos. O sea, no los tienen bien diagramados o bien identificados o bien almacenados en un solo lugar. Normalmente tienen procesos a alto nivel, muy general. Entonces, cuando tú llegas y los ves, dices, ah, caray, ok, pero yo necesito más detalle. En cambio, cuando llegas a organizaciones donde ellos traen alguna certificación de tipo ISO, donde están obligados a tener así, una metodología, ¿sí? Porque al final creo que cuando tú ya tienes una metodología más que un framework, ¿sí? Al usar una metodología sabes que te tienes que alinear a lo que la metodología te usa, ¿sí? Y el caso contrario del framework, ¿no? Que del framework agarras lo que más te convenga, ¿sí? Lo que más consideras que te puede ayudar y desechas lo que tú creas que no te va a ser de beneficio. Pues yo sí creo que cuando tú como organización decides implementar una metodología para el tema de gestión de procesos, ¿sí? Es más fácil poder implementar una práctica de arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque al final lo que manda son las necesidades de la operación. O sea, tú no implementas o no automatizas procesos si antes no existe una necesidad verdadera ya validada con un caso de estudio, con un caso de uso, que tú hayas presupuestado y hayas visto que la va a generar un beneficio a la organización. Sí, Y correcto. batallamos mucho, ¿eh? A nosotros nos toca mucho batallar cuando llegamos a los procesos, porque cuando llegamos a un proyecto, cuando pides los procesos, literalmente los diagramamos con ellos. O sea, nos tenemos que sentar porque lo que te dan dices, ok, pero eso no nos va a servir, tenemos que bajarlo 1 o 2 niveles más porque yo necesito conocer quién es mi proveedor de información, qué información me está proveyendo, qué actividades voy a realizar en este proceso, qué funciones van a estar y qué resultado voy a dar. Y en base a esto yo te puedo empezar a identificar qué información va a recorrer el proceso, ¿sí? Quiénes son los dueños de esa información, con qué aplicaciones voy a poder ayudar a ciertas actividades para que se automaticen, ¿sí? Y que me den el resultado que la organización está esperando. ¿Sí? Pero si tú no tienes un mapeo a ese nivel, híjoles, se batalla mucho porque otra vez buscas imponer a veces una herramienta cuando no te das cuenta que te puede generar una burocracia o un impacto más fuerte en la operación, que a una tarea que a lo mejor ahorita la hacen en 10 minutos, con el sistema la van a hacer en 15. Sí, 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 sí. Y fíjate, yo creo que mucho de lo que comentas, yo recuerdo, yo creo que somos contemporáneos, Alex, que antes cuando se documentaban procesos, se documentaban los procesos a rajatablas, era meramente documentar por documentar, no había como un propósito estratégico o un proceso de mejora de procesos, era documentar por documentar. Y a lo mejor muchas organizaciones se quedaron con esa idea de que no, es que eso es cansado, eso es trivial, eso es y lo hacen nomás a nivel macro, o sea, se quedan muy, muy superficial, muy genérico, pero yo siempre he sido de la idea de que, a ver, habrá procesos donde a lo mejor los dejas a un nivel 2, nivel 3, porque para tus necesidades es suficiente, pero hay otros procesos de la operación donde sí necesitas aterrizarlos, necesitas el paso a paso para que tecnología, para que riesgos, para que ciberseguridad, para que todo el mundo entienda, sobre todo sus procesos core del negocio. Creo que esos son importantísimos. Exacto. O sea, realmente, Israel, en eso yo estoy de acuerdo. O sea, yo en la experiencia que tengo, también he trabajado en consultoría y algo que es importante, por ejemplo, para una empresa de consultoría, cuando llega a implementar una solución tecnológica, lo primero que te piden así de, ¿dónde están tus procesos? Así. ¿Por qué?
porque eso es lo que a ellos les va a permitir ver cuál es el alcance que se busca con una herramienta que va a automatizar ese proceso. Les Correcto. permite determinar hasta dónde pueden llegar también. A mí me tocó vivir en algún momento en un proyecto con una persona que admiro mucho, que él antes de pensar en sistemas siempre llegaba y decía, necesito conocer cómo es su operación. Necesito que me expliquen cómo es la operación. Antes siquiera de hablar del sistema y a ver, explíqueme la operación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que encontrar si hay una deficiencia en el proceso, ¿sí? Antes de implementar algo que en lugar de ayudarte te pueda perjudicar. Y siempre se ha dicho, no, si tú a un sistema le metes basura, pues ¿qué te va a arrojar? Pues te va a arrojar basura. Entonces yo me acuerdo que él llegaba y era muy tajante, ¿no? Y él decía, ¿sabes qué? Y llegaba a decir, ¿sabes qué? De repente llegaban esos proyectos y decía, para lograr nosotros automatizar primero tenemos que modificar esto. Tenemos que cambiar esto en el proceso. Y ya cuando tú optimizabas el proceso, ahora sí, te vamos a meter una herramienta que te permita todavía más mejorar ese proceso para tener una mayor trazabilidad, ¿sí? Y que puedas tener una visión más amplia de cómo está ligada tu operación con otras operaciones. Pero primero, él llegaba enfocado, vamos a ver procesos. Que nosotros ahorita también algo que estamos empezando a trabajar acá mucho es esa parte. De hecho, en esta experiencia que te digo del benchmark, cuando estábamos decidiendo cómo íbamos a hacer este tema de arquitectura empresarial, una organización con la que tuvimos esa plática fue lo primero que nos dijo es, nosotros nos quedamos con la parte de procesos. O sea, nosotros, área de arquitectura, ¿por qué? Porque vimos que si eso no lo tomábamos nosotros, se nos iba a complicar poder nosotros ser consultores tecnológicos. Sí. Entonces ellos decidieron tomar esa parte, ahorita ellos son los que gestionan la parte de los procesos de documentarlos, hay responsables operativos, pero ellos se encargan de, oye, tiene que existir el proceso documentado, existen los repositorios donde se almacenan, pero ya son repositorios reconocidos en la organización y que cuando ellos van a automatizar algo, lo primero que hacen es van a esa biblioteca, identifican cómo es el proceso, identifican excepciones y les permite a ellos ahora sí poder identificar cuál es la solución tecnológica que más se adecua a lo que necesita el negocio en ese momento. Oye, Alex, y justo me pareciera que me leíste la mente. Es que te iba a preguntar, en tu experiencia, en tu propia opinión, no digo que así lo tengan o así fue, pero en tu opinión, ¿quién debería ser responsable de el área de procesos, bajo qué sombrilla debería de estar? ¿Debería estar en tecnología? ¿Debería estar bajo arquitectura? ¿Dónde te imaginas en tu opinión? Mira, normalmente de la experiencia que yo tengo conociendo distintas industrias, normalmente los procesos, la responsabilidad recae en la misma operación. O Ajá. sea, la misma operación, sí, digo, me ha tocado principalmente en las empresas de manufactura fuertes como automotrices, de componentes eléctricos, etcétera. Lo que me ha tocado es que ellos normalmente están normados por alguna ley y Sí. eso los obliga a que usan alguna metodología tipo ISO para Ujú. hacer la parte de la gestión y documentación de sus procesos. Entonces, ellos Ajá. lo que tienen es que por cada área operativa hay un responsable que se encarga de tener esa documentación de los procesos al día. Sí. ¿Sí? Pero es de cada área de operación. A veces se genera un área que se llama así, gestión de operaciones, donde esa área es la que tiene a su cargo toda esa parte. Ujú. ¿Sí? Pero al final del día, parte de lo que él le da, por ejemplo, a un área de arquitectura empresarial, viene siendo como un proveedor para que arquitectura empresarial pueda ayudarlos a identificar y a lograr que esa estrategia o la táctica que se defina para un año, 3 años o 5 años de un negocio se pueda lograr. O sea, pero al final del día es como que una especie de orquestación de que, a ver, tú eres el responsable, pero yo necesito como arquitectura ver esto también, porque yo te voy a decir en dónde podemos hacer, qué podemos meter si ya tenemos algo en algún otro lugar que te ayude con ese proceso
porque también algo que debemos de cuidar, y tú bien lo sabes como parte de arquitectura, es el tema de la reutilización y el tema de evitar la duplicidad de tecnologías, ¿no? Y no nada más lo hablo desde el punto de vista de sistemas de información. También te puedo decir que arquitectura, si lo ves en un contexto más amplio, podría estar también de hacer recomendaciones de tecnología operativa. Sí. Es decir, oye, es que existen tales máquinas que ya sabemos que las tenemos en tal planta y están funcionando bien, pues acá, ¿por qué no nos las traemos, verdad? Y buscamos homologar esos procesos y esa maquinaria para que nos ayude también a comparar operaciones. Correcto. Oye, me gustaría aprovechar, hacer un paréntesis y me gustaría hacerte una pregunta básica para que quienes nos están escuchando empiecen como que a ponerse en los zapatos de un arquitecto empresarial. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, bueno, no la primera porque ya habíamos ratito, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu definición de arquitectura empresarial, Alex? O sea, cuál es la que tú das normalmente cuando te preguntan en alguna reunión? Es que para mí la arquitectura empresarial no es más que tener un plan maestro, Un tener plan, un sí. orden, tener un orquestador. O sea, nosotros siempre nos vemos, si yo les digo, somos como un director de orquesta, que lo que nosotros buscamos es que el objetivo del negocio, ¿sí?, se logre a través de los objetivos que tengan que declararse las áreas que soportan al negocio. ¿Sí? Sí. O sea, al final, las áreas que están aquí de manera transversal al negocio, ¿sí?, tienen que ver cuál es ese objetivo para todos apuntar al mismo y no que sea cada quien que traiga su objetivo. Lo que te debe demandar es la estrategia del negocio a todas las áreas de operación, TI, producción, compras, todas deben de apuntar a cuál es la estrategia que busca la organización, porque de repente también algo que me ha tocado ver en otras organizaciones es que de repente cada quien trae sus objetivos. Ahora sí que TI dice, yo mi objetivo es bajar costos este año de mi infraestructura, y a lo mejor el de la empresa, ¿sabes qué? Yo quiero aumentar ventas, pero para aumentar ventas yo necesito que tu TI me ayude a mejorar a través de la tecnología, ¿sí?, la toma de decisiones. Entonces, si ves, a lo mejor TI su objetivo era bajar costos, cuando realmente tiene que enfocarse a ver qué es lo que tiene que buscar para cumplir el objetivo de la organización, que es mejorar sus ventas. Correcto. Me gustó que dijeras que la arquitectura empresarial es un plan maestro, porque de alguna manera los arquitectos dictan la ruta hacia dónde vamos y pues esos planos, ¿no? También la importancia de tener los planos. Precisamente, rápidamente les cuento una anécdota. Me están poniendo un cancel en un baño de visitas, ¿sí? De un cancel, ¿no? En la regadera, de esos cristales, ¿no? Entonces, llegan los muchachos que van a poner el cristal, ponen el aluminio en el suelo y luego lo que hacen es que con un taladro agujeran la loseta y luego ponen el aluminio y atornillan, ¿verdad? Para que el cancel esté fijo en el suelo. Pues de repente llega el muchacho y me dice, señor, ¿tiene llave de paso? Y yo, sí. Y luego pensé, esto le dieron a una tubería. Le digo, sí, ¿por qué? Es que le dimos con el taladro a una tubería y pues ahorita está corriendo el agua. Y todo pues obviamente, primero por no haber leído los planos de ese baño, ¿no? De haber tenido el plano, pues ellos habrían sabido que allí, justo donde pusieron el taladro, pasaba un conducto de agua. Entonces, pues si lo llevamos al mundo real, bueno, esto fue real, ¿eh? Más bien, si lo llevamos a los negocios, pues a veces cuando no tenemos esos planos, pues puede llegar a suceder algo como lo que acabo de decir, ¿no? Y pues con impactos mucho mayores a simplemente lo que me pasó a mí. Sí. De hecho, fíjate que algo que es súper importante, cuando tú entras a un proyecto donde tú quieres automatizar algo, un proceso con alguna herramienta, o quieres apoyarte con tecnología para mejorar tu proceso, es muy importante conocer, por ejemplo, cómo fluye la información, quiénes están involucrados, cómo es que están involucrados. En el caso de un sistema de información, identificar desde un inicio, por ejemplo, si ya tienes componentes de integración, si vas a hacer integración con otros sistemas,
si ya existen esos componentes o los tienes que desarrollar desde cero, ¿sí? Porque algo que también debes de buscar como arquitectura es precisamente el reuso de componentes, ¿sí? Si ya existen APIs, web services o cualquier componente de integración que uses, pues deberías de tener un inventario de los mismos, pues para saber que cuando exista un sistema satélite a un sistema core, por ejemplo, cómo lo vas a conectar y no tener que estar realizando otra vez esos componentes desde cero que al final del día te cuestan económicamente hablando, pero que tienen un impacto también de tiempo en el proyecto, ¿sí? Entonces, tener esos planos, yo se los digo, como arquitectura, nosotros nos preocupamos, al igual que cuando vas a construir una casa de cero, tienes que tener los planos de las distintas capas, pues para que sepas, oye, dónde va un muro o una viga de carga, si por ahí, como bien dices tú, pasa un tubo de agua, un tubo de drenaje, corriente eléctrica, o sea, todo eso te lo da el plano, te lo dan los planos, y eso te permite que a futuro, cuando tú requieras hacer una adecuación, una ampliación, una mejora, lo que sea, sepas que en ciertos lugares, pues no puedes hacer cierto tipo de actividades. No vas a ir a tirar un muro de contención o una viga de soporte, ¿sí? Porque sabes que se te va a venir para abajo toda la construcción. Y eso mismo pasa con los planos cuando nosotros estamos automatizando un proceso. Desde ahí tú bien sabes, oye, ya tengo componentes, este sistema tiene que conectarse con este otro, ya existen algunas componentes de integración que puedo usar, no existe ninguno, etcétera. ¿Cómo van a fluir los datos? ¿Quiénes son los dueños de esos datos, de esos catálogos de información? Porque de repente también salen, oye, es que quiero meter un nuevo campo, quiero meter un nuevo valor a un catálogo. Pues sí, nada más que para meter ese valor, primero tienes que ir a hablar con el dueño, pues para ver qué impacto tiene, porque si es un valor que no se está usando ahorita y tú lo metes, cuando empiecen ellos sigan transaccionando, van a ver un dato que probablemente lo estén seleccionando por error y cuando ellos saquen sus analíticos, pues van a empezar a tener problemas, ¿no? O sea, todo eso son las distintas capas que tenemos en arquitectura y por eso es bien importante ir bajando desde los procesos, conocer después cómo es el flujo de información, después de ese flujo de información, conocer la capa de qué aplicaciones y qué componentes de integración van a estar involucrados hasta llegar a la capa de qué infraestructura tecnológica, hablando de servidores, de equipos como tal, van a soportar todo esto, con la capa transversal que tenemos de seguridad, ¿no? Que para ahorita en estos tiempos es una capa muy importante. En todos lados tenemos que ver que el dato esté seguro, que viaje seguro, que las aplicaciones tengan todas las políticas de seguridad para el acceso, que no vayamos a poder estar expuestos a un DDoS o algún otro tipo de ataque, que la infraestructura que tenemos también esté en un lugar seguro. O sea, al final del día, cuando tienes esos planos antes de empezar a construir, realmente te va a llevar a tener un proyecto muy ordenado y que probablemente puedas sacar en tiempo y en forma como siempre se busca, ¿no? El santo grial es que salga en un presupuesto y en un tiempo definido, pero cuando no lo hacemos así y empezamos de repente a desarrollar o a configurar alguna aplicación tecnológica, pues ¿qué sucede? Que sobre la marcha empiezan a salir muchos chapulincitos, ¿verdad? Y esos chapulincitos ya empiezan a hacer que tu GAN lo empiezas a ver que se empieza a extender, y al final tienes un impacto en tiempo, ¿sí? Que al final del día te repercute en dinero, pero que le pega directamente a la operación. Y el Pues mira, objetivo que a lo mejor buscaba la operación no se logró. sí, 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 sí. Alex, es que, o sea, la verdad te escucho y veo de manera realista una empresa podría autogestionarse sin tener un arquitecto. O sea, todas las cosas que hay que tomar en cuenta, regulaciones, temas de protección de datos, temas de certificaciones, peticiones de tus proveedores, de tus clientes, tu competencia, en fin. O sea, son tantas cosas que
necesitas un arquitecto. O sea, para mí esa sería como la respuesta rápida. Oye, son tantas cosas que necesitas un orquestador, como dijiste al principio, ¿no? Como ese director de orquesta que está monitoreando que nadie se desentone, ¿no? Que todos sigan la misma canción, que no se nos vaya a ir alguien para allá. Oye, ya nomás déjame terminar de contarles la anécdota. Pues obviamente hay que reparar, ¿no? El daño de la tubería. Y pues, ¿qué creen que hay que hacer? Romper la loseta. Entonces, pero tienen que traerse al experto, porque los chicos que vinieron, pues ellos no son, Los plomeros, no son son plomeros, perfiles. exactamente. Entonces búscate al plomero, que venga, que rompa la loseta. El plomero te dice, oiga, pero tenemos que romper la loseta de la regadera, la que está dentro del baño, ¿no? De donde cae el agua, porque el tubo, pues también va hasta allá y yo necesito romper dos. Y necesito que me digas si tiene misma loseta. No, pues no la tengo. O sea, pues no guardo losetas de toda la casa, ¿no? Y me dice, pues la única es buscar una que medio se parezca. Y ya hicimos un parche. Entonces, y apenas, eso sucedió como a las 11 de la mañana. Ahorita estamos grabando este episodio, son las 5:40 y parece ser que apenas van a empezar a poner el cancel. O sea, todo el tiempo que perdimos, Alex, por no haber hablado con el arquitecto y me hubiera dicho, Isra, si vas a poner un cancel, acuérdate que por ahí mismo pasan los tubos del agua. No quiero pensar pues los impactos que podría haber en un negocio si rompemos alguna regulación o dejamos de operar un sistema, ¿no? Entonces, pues coincido contigo, Alex. Oye, antes de que entráramos a grabar el episodio, hablábamos acerca de la importancia de poder aprender de otros. Me gustaría hacer un ejercicio de aquí de transparencia contigo, Alex. Vamos a decirle de honestidad, pero pues, sé que todo lo que tú hablas es muy honesto. Pero un ejercicio donde nos cuentes qué harías diferente o qué, o dime qué cosas crees que sí te han funcionado. O sea, qué cosas sí te han funcionado y a lo mejor qué otras cosas que harías un poquito distintas para poder promover la arquitectura empresarial. No sé si me logré explicar la pregunta. Sé que estuvo un poco Mira, enredado. yo creo que un tema que tenemos de repente es que buscamos ser muy puristas, ¿no? Muy Mm, como lo dice el libro, muy como te lo dice mm, Togar. Muy papista, sí. O sea, es muy papista, se dice, es que así es. Nada más recordemos que mucho de lo que es arquitectura son frameworks, o Sí. sea, no son No metodologías. son metodologías, ¿no? Entonces, de repente, siento que a veces, eh, por tratar de implementar algo, dejamos de pensar en lo esencial y queremos abarcar mucho y no podemos apretar todo. Entonces, Ujú. creo que de las cosas que yo haría diferente y creo que estamos haciendo ahorita es vámonos a lo esencial, qué es lo simple ahorita, qué es lo que estamos buscando para empezar a que la organización vea el valor de lo que es arquitectura empresarial. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es uno, enfocarte en el tema de procesos y Ujú. enfocarte en qué aplicaciones ahorita son las que soportan esos procesos, precisamente para poder identificar, oye, en qué momento cierta tecnología o cierta aplicación va a dejar de ser viable por tema de obsolescencia o que se está terminando el contrato. ¿Para qué? Para identificar a qué áreas de negocio le estás impactando y a cuántas personas les vas a pegar y poder hacer planes que te permiten reaccionar rápidamente. ¿Sí? Porque algo que a nosotros nos sucedió y que también le sucedió a otras empresas es que de repente cuando vino el anuncio de, oigan, pues resulta que Windows 10 ya va de salida o sea, ya no lo vamos a soportar a partir de tal mes, de tal año, pues a correr a implementar Windows 11 cuando las capacidades tecnológicas que teníamos en cuanto a equipo de cómputo no te lo soportaban. Sí. Sí, entonces cambia todos los equipos de cómputo porque la nueva versión no te va a aguantar el Windows 11, ¿no? Y ya desde ahí, híjoles, es una inversión que la organización no tenía prevista, ¿sí? Y que al final del día, pues sí te pega, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué? Porque no estabas preparado o no lo traíamos mucho en el radar, ¿no? Y una de las, creo que de los beneficios o los valores que te puede dar arquitectura, precisamente es que estar siempre atento a este tipo de acontecimientos. O bien, por ejemplo,
si vamos a implementar una solución que tiene que ver con datos que son sensibles en Europa y que también se va a implementar en América, tienes que pensar que para hacerlo en Europa existen leyes GPDR muy fuertes que son muy diferentes a las de América, ¿sí? Y que no te las puedes brincar porque las multas por no hacerlo son muy altas en Europa. ¿Sí? Yo siempre lo que les he dicho es, busquemos implementar las prácticas, si tienes operación, por ejemplo, en Europa, de GDPR aquí en América para homologar esa parte y que no la traigas como que medio separada, ¿no? Porque muchas veces cuando implementas un sistema, a veces la raza no se acuerda de esas leyes. Y esas leyes son mandatorias en todos los países de Europa. Sí. O sea, entonces, creo que yo les diría es, keep it simple. Mantén simple todo este tema. Ve dónde adolece ahorita el negocio. Si el negocio adolece mucho en el tema de procesos, involúcrate a apoyar al negocio a que se tenga esa parte de procesos o esa gestión de procesos más ordenada, ¿sí? Y ahora sí, después bríncate. ¿Cuál es lo que sigue? Lo que sigue es ligarlo contra aplicaciones. Haz eso, pero no trates de abarcar todos los dominios de un golpe, porque la verdad, difícilmente vas a tener la capacidad, ¿sí? Y difícilmente lo va a entender el negocio. Sí. No por nada hay muchos dichos alrededor de lo que acabas de decir, ¿no? Más vale pájaro hermano que ciento volando, ¿no? Decían nuestros abuelitos, no sé si te acuerdas. O Exacto. el que mucho aprieta, poco abarca, ¿no? ¿Sí? O como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? O sea, es así, o sea, tomémoslos por partes. Digo, normalmente a veces que queremos como que se nos reconozca mucho tratando de abarcar mucho. Sí. Y creo que no es por ahí. La fórmula para mí es manténlo simple, pero también vuélvete un socio de negocio de la operación. Que la operación no te vea como un mal necesario, sino que te vea como alguien que les va a ayudar y que les va a ayudar a generar valor. ¿Sí? Y eso es mucha comunicación, muchas campañas precisamente también de gestión del cambio para explicar pues, de qué se trata arquitectura empresarial, con qué se come, ¿sí? Y otra vez, que no te vean como que por ser de TI, pues tú nada más sabes de TI. Sí. ¿Sí? Sí. Tú al final tienes que estar por encima del pensamiento de TI. O sea, tú eres esa persona que tiene que entender el negocio, ¿sí? Sin ser experto, pero ayudar a que esas necesidades, ¿sí? Puedan cubrirse con cada una de las capas que tienes a nivel tecnológico. Y tú tienes que hacer que todos ellos se hablen de una manera ordenada, de una manera armónica. Sí. Cuando tienes un área de datos, un área de soluciones, un área de infraestructura, un área de ciberseguridad, pues no son silos. O sea, todos tienen que hablarse entre todos porque al final del día todas las soluciones tecnológicas que van a cubrir una necesidad de negocio, ¿sí? Tienen que interactuar para que se pueda lograr ese objetivo que está buscando la organización. ¿Sí? O sea, tienen que ver que son parte de un todo y no verse como silos, porque también, desgraciadamente, tú lo sabes, en las empresas, dentro del mismo TI, existen esos silos, ¿no? Yo soy ciberseguridad, yo te digo lo que tienes que hacer y pues que Dios te bendiga, ¿verdad? O Sí. no, o sea, eres ciberseguridad, pero yo espero que tú vengas y me des el visto bueno de antes de liberar una solución tecnológica, cubra con lo que tú estás diciendo que debe de cubrir. ¿Sí me explico? Sí. Y no que lo dejes a alguien más. O sea, yo espero que tu ciberseguridad lo hagas, me des ese visto bueno y que tu solución, infraestructura, me proveas la mejor infraestructura con escalabilidad, alta disponibilidad, ciberseguridad y todo, adecuada, no nada más pensando en hoy, sino pensando en el futuro. ¿Sí me explico? Pero al final, esa es chamba de nosotros como arquitectos. O sea, hacer que todos se hablen. ¿Para qué?
para lograr un punto en común, ¿no? Correcto. Vamos hacia el mismo lugar. Muy bien. Alex, pues podríamos estar todo el día hablando de estos temas que nos apasionan. Hay mucha tela que cortar. Sin embargo, pues ya sabes, estos podcasts tienden a ser cortitos para ser muy precisos, muy concisos. Entonces, te agradezco nuevamente, Alex, que hayas tomado el tiempo. Como bien dijiste, desde hace meses que andaba detrás de ti, amigo. Pero como pues todo llega a su momento, ¿no? Como dijiste, los tiempos de Dios son perfectos y llegó el momento donde teníamos que grabar el episodio. No me queda otra más que darte las gracias otra vez por el esfuerzo que estás haciendo. Sé que esta es una semana un poquito atípica para ti, pero aún así te tomaste el tiempo para compartirnos tus experiencias. Pues son 30 años, Alex. Se dice fácil, pero pues ya llevas un buen ratote caminando en el mundo de tecnología y en arquitectura, ¿no? Sí. No, pues la verdad, muchas gracias, Isra, por esta plática y creo que sí, sabes que tú lo que decías, oye, ya somos un chorro de arquitectos, pues a lo mejor sería un buen momento también para ver de qué manera los arquitectos hacemos una asociación o algo donde podamos nosotros aprender de cada uno, ¿no? El compartir experiencias. Yo siempre he dicho, siempre he pensado, Isra, que en esta vida el conocimiento debe ser compartido, ¿sí? Porque eso hace que mejoremos como sociedad y como personas. O sea, realmente lo que yo conozca, de nada me sirve mantenerlo yo si no contribuye en algo a la comunidad o a la sociedad a la que pertenezco. Entonces creo que también ahí sería un buen punto que a lo mejor como los que nos denominamos arquitectos empresariales y que ven tu podcast, a lo mejor también ver de qué manera hacer un grupo de arquitectura que nos permita pues mejorar, ¿no? Y aprender más unos de otros. Sí, claro que sí, Alex, sería una excelente idea. Por favor, si alguien tiene alguna idea más o lo quiere desarrollar, comenten, por favor. Díganos qué piensan al respecto. Y bueno, por favor, les vuelvo a recordar, estos episodios están en YouTube, también en Spotify. Para quienes quieran ir en el auto escuchándonos, pues lo puedan hacer. Y nos vemos en la próxima, no sin antes pues agradecerles. Alex, te mando un abrazo hasta Monterrey. Espero poder vernos pronto por allá. Claro que sí, que Dios los bendiga. Igual, bye. A todos.